Buenas tardes, mi nombre es Ashley Lizeth González Escobar y esta es mi presentación de la evidencia 2 de México en el siglo XXI. En este reportaje les voy a hablar un poco sobre varios aspectos de México. En lo primero que vamos a hablar es sobre las ventajas que le trajo a México la participación en la Segunda Guerra Mundial. Primero que nada se le otorgó un crédito a México de $40 millones para estabilizar el peso y la apertura del crédito del Exim Bank por $30 millones para la construcción de carreteras. Después también se le permitió la migración temporal de mexicanos a los Estados Unidos, como una forma de colaboración del gobierno mexicano al conflicto bélico. Y lo más importante es que impulsó la economía de México, debido a la gran demanda de estadounidenses que pedían productos mexicanos. Después les explico sobre la sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones es un proceso donde los bienes que el Estado importaba anteriormente pasan a ser elaborados dentro del mismo país. Por decir, como el petróleo que siempre es elaborado fuera de México podría ser elaborado aquí en México y eso sería una sustitución de importaciones. Del mismo modo puede involucrar las medidas de política económica para que favorezcan el procedimiento de la sustitución de importaciones, como el establecimiento de tarifas altas en las importaciones de bienes, previos depósitos de importación y todo tipo de obstáculos al ingreso de bienes extranjeros que ingresen a la nación. También les voy a explicar brevemente las 3 etapas del modelo de crecimiento económico de 1940 a 1982. Primero, la primera etapa fue Milagro Mexicano. A partir de 1940 fue cuando inició una etapa la cual se le conoce como, ya lo antes mencionado. Esta etapa se caracterizó por ser un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Después, la segunda etapa fue el desarrollo estabilizador. Fue el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Esta estrategia de desarrollo comenzó a finales de la década de los 50 y concluyó a finales de los años 60. Después, la tercera y última etapa fue modelo de desarrollo compartido. El objetivo del desarrollo compartido era acabar con la desigualdad social, darle vida nuevamente a la actividad económica. Para ello se buscaba modernizar la industria, logrando de esta forma una mayor productividad y aumentó las importaciones y disminuir las importaciones y aumentar el gasto público. Después les hablo también sobre los conceptos de globalización en vista de varios autores. El primer autor, Carlos Moneta, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano, considera que cuando se habla de globalización se tiende a identificarla con el proceso de globalización económica, olvidando las dimensiones política, cultural y social. Sostiene que en el campo cultural podría entenderse la globalización como el pasaje de identidades culturales tradicionales y modernas, de base territorial, a otras modernas y posmodernas de carácter transterritorial. Después, el término neoliberalismo, también visto por otro autor, que fue Alexander Rustow en 1938. Entonces, él se definió al concepto del neoliberalismo como la prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre empresa y un Estado fuerte e imparcial. Para mí estos conceptos, como la globalización, se refiere a que los cambios son mundiales. ¿Por qué creo así? Porque para mí la globalización abarca a todo el mundo, es algo global como su nombre lo dice. Entonces un cambio tanto cultural como social como económico le afecta a todo el mundo. Y para mí el concepto de neoliberalismo se refiere a que todo negocio es libre, tanto de emprender como para ganar dinero. Después también les platico un poco sobre en qué año y durante la gestión de qué presidente se firmaron los acuerdos para la apertura comercial de México. El año en que se firmó fue en 1992 durante el cargo de presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
Anteriormente se conocía como el Tratado de Libre Comercio y hoy actualmente fue reemplazado por el TMEC.